Buenas tardes, mi nombre es María Antonella Molina Calderón. Soy estudiante de administración y junto con mis compañeros Virginia, Milagros y José Velasco les vamos a exponer sobre los recursos en las clasificaciones presupuestarias. Primero que todo debemos conocer qué son los ingresos. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por medio de la recaudación de tributos como el impuesto sobre la renta, el IVA, por las ventas de bienes como el petróleo y sus derivados. Además, las transferencias y donaciones que se reciben. El resultado operacional de las empresas públicas. Los ingresos se dividen en ingresos permanentes y ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes son aquellos ingresos que se mantienen durante un periodo de tiempo y son predecibles, como por ejemplo el IVA, el impuesto sobre la renta y las tasas aduaneras. También tenemos lo que son los ingresos no permanentes, que son aquellos que no son predecibles en el tiempo. Aquí es donde entran los ingresos petroleros en la venta de activos o los desembolsos en crédito. Es necesario saber también que los ingresos además tienen una clasificación económica y se dividen en ingresos corrientes, de capital y de financiamiento. Además de eso, podemos dar un ejemplo de que la economía en Venezuela está orientada por la exportación de materias primas. El petróleo es el recurso más importante de la nación y su más valioso producto de exportación, por lo que se divide en el 50% de ingresos fiscales ordinarios y el 75% de los ingresos de exportación. Eso es todo, muchas gracias. Los impuestos tributarios son aquellos que el gobierno obtiene de personas que según la ley están obligadas a pagar impuestos, ya sean personas físicas o naturales. Estos ingresos se reciben a través y de la forma que establezca el sistema tributario de cada país. Cabe mencionar que estos ingresos son recibidos por el Estado con el fin de ser utilizados según esté definido la ley. Bien, no se puede tomar en cuenta dentro de este grupo algunos ingresos como son las multas, porque a pesar de representar un ingreso para el Estado, este proviene de un hecho ilícito y su finalidad es la aplicación de un castigo ante una acción ilegal cometida. Entonces podemos decir que los ingresos tributarios son provenientes de la venta de bienes y servicios por la que las personas naturales o jurídicas deben pagar un impuesto. Dentro de este campo se encuentra el cobro de las tasas, las contribuciones, las rentas de inversiones del Estado en la empresa pública o privada, así como las multas por incumplimiento de contrato. Muy bien, en los impuestos tributarios tenemos que los impuestos directos son aquellos que gravan directamente la renta del patrimonio, es decir, se refiere a la forma de establecer las ponderaciones de los salarios y el equivalente a los impuestos que debería pagar los contribuyentes o sencillamente el IVA. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta que deben pagar las personas físicas o naturales, las personas morales, empresas o sociedad, o los impuestos sobre el patrimonio. Y independientemente de sus ingresos o su patrimonio, estos impuestos se aplican al tabaco, alcohol, combustible o a las empresas y entidades que contaminan el medio ambiente. Tal cual como la ley de la administración financiera del sector público propone, Venezuela es estrictamente o básicamente un país petrolero y un país del arco minero donde nunca hubo un plan de diversificación de sus finanzas, habiendo y pudiendo haber sido un país que diversifique sus ingresos en base a los activos que tiene acaparados, es decir, la propiedad, planta y equipo que puede haber sido o pudiese haber sido tomada en cuenta para el alquiler, una ventaja especial, una obtención de nuevos ingresos o regalías de otro tipo especial. ¿Ok? Venezuela cuenta con un activo corriente y la gran mayoría de sus activos corrientes pertenecen a lo que son las tasas impuestas por el Estado, por el gobierno nacional, cada vez que sale un nuevo producto o un nuevo servicio avalado dentro del territorio nacional. Y dentro de este grupo pertenecen bastante lo que son el impuesto sobre la renta y el IVA. En esta adquisición de ingresos podemos dar 3 tipos de ingresos. Están los ingresos ordinarios pertenecientes a todos los impuestos que declaran la acción y las actividades dentro del territorio nacional. Están los extraordinarios, que es realmente todo lo que promueve y todo lo que está en la parte petrolera y la parte minera, que realmente pueden ser impuestos o pueden ser regalías
Y está la parte de los diversos activos financieros y está la parte de la disminución o incremento de las cuentas pasivas y de las cuentas de patrimonio del Estado. Así que podemos garantizarlo o podemos cuantificarlo en 4 grandes clasificaciones. Bajo la misma línea de la adquisición del ingreso está el momento presupuestario, donde el ente o la persona jurídica y natural que decida hacer relaciones con el Estado se encuentra bajo el deber de una causación, de una liquidación y una recaudación del impuesto o de la multa que le sea emitida dependiendo de la acción que haga durante sus actividades comunes. Las tasas tributarias no petroleras vienen siendo aquellas que van al valor agregado, al impuesto sobre la renta, al impuesto de las grandes transacciones, al impuesto adquirido de la renta de fletes o alquileres, al impuesto de la importación, exportación, consumo y extradición del arco minero, que no está relevante bajo el sistema petrolero como tal. Recordemos que el petróleo y el arco minero son diferentes y tienen leyes amparadas de diferente manera. El impuesto de extradición, consumo y venta de licores y cigarrillos y el impuesto de las telecomunicaciones radiofónicas y televisivas. Eso como un corriente no tributario. El corriente tributario. Y el corriente no tributario vendría siendo los impuestos de tasa que no pertenecen al arco minero, las regalías por oro, haciendo esa excepción, y el dominio minero extra. Por otro punto tenemos las fuentes financieras, que son todos los ingresos diversos que vienen tomados por fuera de lo que son los impuestos, es decir, las donaciones y las transferencias de los capitales dentro de la propiedad, planta y equipo que el Estado maneja. Con esto digo de que todas las operaciones, los servicios o las actividades prestadas por el Estado, siendo parte de su activo, conllevan a un ingreso, más allá de lo que pueda ser un alquiler o lo que puede llegar a ser una tasa impuesta como o declarado, mejor dicho, como un impuesto. Cuando hay transferencias entre los poderes existe un ingreso, es decir, si yo tengo un activo dentro de un poder ejecutivo y lo transfiero a un poder legislativo, hay y se impone un ingreso declarado como un impuesto. Existen también los alquileres o las obtenciones de préstamos por instituciones de protección social o responsabilidad social, que son donaciones tomadas al Estado. Otro punto importante y fundamental donde Venezuela puede recolectar sus ingresos que no sean petroleros pero sigan manteniéndose como un concepto tributario es la parte de la obtención de esos ingresos por parte del endeudamiento interno y externo para con el Estado. Es decir, todos aquellos activistas e interesados que están bajo el contrato de ciertos productos, servicios o tasas de interés como en el Estado venezolano. Quizás no es una de las grandes obtenciones del ingreso para el presupuesto, pero es una parte esencial que se adjudica en la parte del endeudamiento externo que tiene Venezuela para con los demás. Es decir, ese impuesto o ese ingreso agarrado de la parte del endeudamiento, la disminución de ese pasivo, pasa a ser un activo y pasa a convertirse en el financiamiento de la deuda externa y pública que tenemos Venezuela con los demás. Hola, mi nombre es Milagros La Cruz. Voy a hablar un poco sobre el marco legal. Encontramos la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal. La Contraloría General de la República, en términos de la Constitución Bolivariana de Venezuela y de esta ley, es un órgano que tiene del poder ciudadano, al cual le corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos y de los gastos de los bienes públicos, así como de las operaciones relativas y a los mismos, cuyas actuaciones se orientan a la realización de auditorías, de inspecciones y cualquier otro tipo que tenga que ver con las revisiones fiscales de los organismos que se encuentran sujetos a este ente. Este órgano se encarga de verificar con legalidad, exactitud, sinceridad, eficacia, la economía, la eficiencia y la calidad y del impacto de las operaciones y los resultados que tienen la gestión de los organismos y entidades previstas en el Código Tributario.
También encontramos la Ley de Régimen Presupuestario Venezolano, el cual está clasificado en ingresos que se dividen en ordinarios e ingresos extraordinarios, y ambos se subdividirán de acuerdo a las clasificaciones que al efecto establezca la Oficina Central de Presupuesto. Son extraordinarios los ingresos fiscales no recurrentes, tales como los provenientes de operaciones de crédito público, las leyes que rigen estos ingresos de carácter eventual o cuya evidencia no excedan 3 años. Y también la venta de activos de la República y la porción que se usa en la reserva del Tesoro. Encontramos la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Eso lo encontramos en el artículo 2, donde nos dice que la administración financiera del sector público comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que intervienen en la captación de los ingresos públicos, en su aplicación para el cumplimiento y los fines del Estado, y la cual estará regida por los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, solvencia y transparencia. Gracias.